Me presento primero que todo, soy Margarita Maldonado, tengo 8 años. Inicié en la compañía como en el experimento de ver si la línea de advisory podía funcionar y funcionó. Entonces, al cabo de ciertos meses, de un año, entré a la planta, pero a la planta de reclutamiento, coordinando un poco así con el outsider, los temas de consultoría, a ver qué iba pasando. Pero el tema se empezó a fortalecer bastante y entonces finalmente la línea se abrió formalmente y fui yo quien desarrolló esa línea a nivel regional, por eso estoy aquí con ustedes. Hoy día la compañía, si bien era como un servicio que fortalecía un poco lo que desde el reclutamiento traíamos, pues ya nos dimos cuenta como con todas las transiciones del mundo, pues que obviamente la línea de advisory pues es un valor agregado para nuestros clientes, razón por la cual ya se establece una línea de trabajo de grupo. Y bueno, también me han invitado a participar de la construcción de la línea a nivel global. También participo eventualmente en esta presentación. Yo soy psicóloga colombiana, me gradué en la Universidad de los Andes, soy especialista en talento humano y desarrollo organizacional, soy coach. Cuando hice mi certificación de coaching, y así como en esos momentos a veces como de pensar y de crisis y que me quiero ir a hacer turismo, a mí me encantan los caballos, desde chiquita fui equitadora, todo el cuento, y un día así como en una crisis de carrera, dije, no, yo tengo que encontrar algo así, estilo medio millennial y tal. Y entonces me encontré casualmente con que había coaching asistido con caballos también. Estoy certificada en coaching de caballos y coaching ontológico, que es como mi línea también. Y pues aquí en Panamá ya venimos como un par de años desarrollando la línea, pues ya tenemos clientes aquí en Panamá, así que cuando en vez pues vengo a dar mi botica para ver cómo está la cosa por aquí, así que pues muchas gracias a ustedes por venir, ¿vale? Hoy quisiera conversar con ustedes un tema, ¿todas están en áreas de talento humano? Sí. ¿Alguna no? ¿Por qué? Es que yo no. No, tú estás en área. Financiera administrativa. Ah, qué bueno. He tenido áreas de recursos humanos. Las tengo, pero acá es más pequeña. Hoy se trasladó todo el banco de nosotros a Colombia. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, porque les pregunto eso, pues también para direccionar el discurso y que no te me sientas ahí, pero yo creo que este tema se va a conectar más. ¿Ustedes han oído hablar de agilismo? Sí. ¿Qué han escuchado del agilismo? Son metodologías que hay para resolver, digamos, se usan de pronto para temas de innovación o resolver problemas en las compañías. Hay diferentes metodologías. Nosotros las hemos usado para desarrollo de productos. ¿Desarrollo de productos? ¿Tú estás en qué industria? En ese momento, lo que pasa es que vengo del sector financiero en Colombia y aquí estoy en el inmobiliario. Ok. Entonces, desarrollado para nuevos servicios. Empresas dentro de la parte inmobiliaria acá. Las estamos usando. Sí, perfecto. ¿Había más que la conocí? Yo la conocí también como parte de los proyectos de generación de productos nuevos. Y eran metodologías que se utilizaban para no perder tiempo en el producto hasta el final y que no funcionara. Eso es lo que he hecho. Bueno, si quieres avanzar, yo creo que ahora que lo pienso, yo también pide vaya para respetar eso. Si quieres pasar a la siguiente, por favor. A la siguiente. ¿El pointer? Sí. Ah, sí, es verdad que No, estoy para eso también, no hay problema. Bueno, mire, ya les voy a explicar un poquito en qué consiste eso, pero pues era importante para mí también situar un poco qué están ustedes. Entonces, las organizaciones hoy día giran en torno a este término que se llama VUCA, me imagino que lo han escuchado, ¿verdad? Y ahí está como su dice. El otro día en una charla me dijeron, no, pero es que ahora es VUCA con H al final. Y yo, ¿okay? ¿Qué es la H al final? Él me decía hiperconectividad, no es cierto. VUCA en inglés, pero en español le dicen VICA, pues porque ¿verdad? Entonces, giramos en torno a un mundo pues con alto nivel de volatilidad, o sea, no sabemos bien lo que puede estar pasando. Sí hablamos de alta complejidad y alta ambigüedad. Ahí, si ustedes se ponen a mirar un poco como las tendencias a nivel global, veníamos de muchas cosas, pero creo que el que sí nos sacudió durísimo fue el COVID. Y ese sí nos enseñó todas de cosas.
Pero si vamos a hacer memoria, antes del COVID venía mucho movimiento activista también, ¿no? Entonces en Latinoamérica teníamos, pero a nivel global también ha pasado bastante. Hoy día pues estamos hablando de unos temas geopolíticos también bastante complejos a nivel global y esto nos pone como en sintonía bastante acelerada. Yo no sé si ustedes no han sentido o conversan con sus pares de cómo se sienten a este nivel del año, cómo se sienten. Aturdidos. Sí, sí, yo estoy conversando. Agotado. El lanzamiento en el que estamos actualmente es alto, ¿verdad? Porque venimos de una cantidad de fuerza, tú es que yo no. Yo estoy Está bien, súper, muy Nos bien. tienes que dar el Bueno, sí. pero es que yo acabo de comenzar donde estoy, así que para mí todo es nuevo. Estoy muy fresca. Es más, estoy recompuesta. Pero si yo te preguntara antes de que te reconozca. Horrible. O sea, de verdad, era demasiado. Sin embargo, ahora lo que siento, estando allá donde estoy, no es como que pasan muchas cosas a la vez. O sea, el mismo entorno, todo el país, todo el mundo, todo pasa como todos los días. Entonces, como sí, como una incertidumbre diaria. El ritmo es mucho más rápido con más variables. Por eso estamos tan cansados. Que son temas que son exigentes desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional también. ¿Sí? Hace un par de meses atrás estuvo global visitándonos, ¿no? Entonces, pues, los colombianos muy confundidos. ¿Qué hacemos? Porque en Colombia se me enseñó, nos miró y nos dijo, se dice en Colombia, entonces, y empezamos a ver los diferentes casos y dijimos, sí, exactamente lo mismo. Yo voy acá al país de Latinoamérica y es como estar en el mismo país. Todos nos quedamos de lo mismo, todos sentimos lo mismo. O sea, estamos pasando por situaciones similares. Y es porque la complejidad, pues obviamente hace que pues el ritmo sea mucho más rápido. Yo digo que a veces nos olvida que somos personas. Y las personas pues tenemos unas necesidades, unas capacidades y unas condiciones determinadas, pero hemos ido a un ritmo bastante rápido, ¿verdad? Mi esperanza está centrada en que Santa Inteligencia Artificial no tiene mucho susto. Yo digo, no, avatar, lo mando a la oficina. Aquí hagan otras cosas. Pero lo que hemos visto es que, claro, la inteligencia artificial empieza a reemplazar. Buenos días, hay muchos temas operativos. Bueno, entonces fíjense que si me sitúo un poco en el tema de gestión de talento, ¿verdad? Pues el mundo está así acelerado, nosotros tratamos de ir al ritmo que debemos ir, pero finalmente, ¿cómo logramos que las personas vayan a ese mismo ritmo? Si cuando tenemos temas como es la tecnología, ¿qué han escuchado ustedes o qué tienen en su cabeza la inteligencia artificial? Hay de todo. Yo, a veces que ayuda el proceso en data, particularmente en mi caso, yo la uso para temas de mi día a día muy fáciles, redactar un correo, cosas así. Pero yo particularmente creo y estoy de acuerdo que es una herramienta que te ayuda y te permite y te da tiempo para las cosas importantes o estratégicas. Pero la inteligencia artificial está en procesos, está entrando al core de las organizaciones para ayudar y mejorar. Yo no sé si eso implique menor personas, pero o que las personas se enfoquen en otras cosas. Claro. Sí, bueno, ahí de todo. Sí, yo sí, el otro día, por ejemplo, uno de mis proveedores de herramientas me manda un video que me muestra que ya los candidatos que se postulan a las posiciones, ya como ahora hay plataformas también de entrevista virtual, ya están usando inteligencia artificial para simular su entrevista. Esta semana estuve en un foro que me invitaron un speaker del gobierno corporativo y el presidente de la compañía en Colombia abrió la charla hablando de inteligencia artificial con un audio, sí tengo que decir que todavía me acuerdo y se me realiza todo. Un audio de una de sus colaboradoras diciendo, hola, Luis Alberto, esta soy yo, no sé qué, esta es mi voz de inteligencia artificial, pero la voz de ella real. Después nos cuenta que esta persona sufre de una enfermedad que la ha venido paralizando al punto de que ella hoy día no puede hablar. Entonces la inteligencia artificial le ha ayudado para comunicar con los demás. Ella le mandó un mensaje a cada uno de sus pares y ella todavía está trabajando en una compañía que produce mantequillas. Y ella está en el área de logística y sigue trabajando ahí, aunque estamos invitados porque la inteligencia artificial no ha elaborado con eso. Entonces, claro, él decía, dejen el paradigma de que nos va a reemplazar, pero miren lo que esto puede lograr una persona, ¿no? Y hay otra charla que después compartimos con ustedes que tenemos nosotros de inteligencia artificial para talento humano. Hay una serie de herramientas que ya tenemos, pero lo que está mostrado es que talento humano mejora sus indicadores más o menos un 30% gracias al uso de plataformas.
artificial. Entonces, sí, quería comentarte ahora que mencionas esto. Yo, por lo menos yo uso la inteligencia artificial todos los días para trabajar. O sea, yo abro mi correo y yo abro mi inteligencia. Yo no trabajo sin eso. Pero escuché y pertenezco a un grupo en Panamá que se ha formado de inteligencia artificial, donde se comparten como mejores prácticas. Y una persona lo que estaba explicando el otro día y me pareció genial, que era la parte del ángulo, ¿no? O sea, realmente te puede ayudar en las tareas operativas, pero el ángulo se lo das tú, eso va a ser irreemplazable. Y ayer me encontré con una joyita en X, que era una intervención de alguien que me sorprendió porque no le daba mucho yo crédito, que era a Ben Affleck. Y era Ben Affleck explicando el rol de la inteligencia artificial en la industria del cine y cómo no podía reemplazar las cosas que no podía y que sí podía reemplazar. Y me pareció genial, porque esta fue una conversación que sucedió en las últimas 48 horas y está Twitter explotado con esa, digamos, reacción. Entonces sí, a veces le tenemos mucho miedo, pero no hay por qué, porque el ángulo se lo das tú. Claro, el ángulo y el sesgo también. También. Entonces, sí, a lo que voy. Quería, sí. Ellos desarrollan inteligencia. De hecho, uno de los proyectos que está desarrollando es de un agente que va acompañando al trabajador y va absorbiendo conocimiento y sobre todo para posicionar al trabajador las tareas que sabe hacer y que no sabe hacer. Entonces, en algún momento empezar a automatizar sus tareas, ¿vale? No para quitar el trabajo, sino simplemente porque hay mucha tarea repetitiva que tienes que al final. Y además son errores muy absurdos, ¿no? Copiar, por ejemplo, unos datos de una campaña y subirlos a Meta. Y eso automatizo. Pero aquí el punto importante es que yo, por ejemplo, cuando ese agente ya le tengo ubicado y ya sabe lo que hace, y esto es porque es parte de los humanos, cuando este trabajador se me va, porque evidentemente en la casa sí, es competitivo, al final, cuando yo quiero reemplazar a este trabajador, lo que busco es un trabajador que tenga las mismas skills y los mismos vectores de posicionamiento laboral dentro de los roles que hay que lo que tenía el anterior. Entonces, a mí personalmente, en ese aspecto, en particular, en temas de recursos humanos, de sustituir talento, me es súper útil. Claro, pero bueno, muy bien. Ahora ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar por qué estamos hablando de esos temas? Entonces, ¿de dónde viene la agilidad? Para que ustedes ya entren en esos temas. Y ustedes decían, bueno, ya tenemos algunos equipos que hacen esto y lo otro. Bueno. Ustedes recuerdan, sobre todo los que han trabajado en selección, en talento humano, y los que no, seguramente de algo de esto les hablaron en su momento, del famoso PMP, el Project Management Professional. ¿Verdad? No le ponían una selección de diferentes proyectos que estuviera certificado con PMI. Entonces, esta es una herencia de la tecnología muy afortunada, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar anteriormente, particularmente en tecnología, ¿cuánto se demoraba cuando uno le decía vamos a implementar SAP para nómina? Ah, cierto. ¿Cierto? Tenía un jefe italiano que decía que SAP significaba System to Avoid Payments, decía. Porque eso ya le decía a uno que era un tema engorroso, ¿cierto? Entonces eran desarrollos que se demoraban años, ¿no? Yo recuerdo también en alguna empresa de reclutamiento que yo trabajé, montaron un ERP para reclutamiento y apenas la pusieron a correr, esto fue una locura. Entonces ya cuando empieza a funcionar un speech aquí y no le funciona o a alguno no le carga, entonces el técnico le dice, no, espera, pues voy otra vez al ambiente paralelo, voy creo, entonces ahora sí lo paso al ambiente real. Entonces eso era un tema que demoraba mucho tiempo y que consumía muchos recursos. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, un cliente hace poco que trabaja en una estructura de tecnología que invirtieron millones y millones de pesos en una implementación, duraron 4 años y después de los 4 años se dieron cuenta que no funcionaba. Entonces tocó devolverse y seguir con la implementación que tenían antes y pues se empieza a platicar como con el sexy. Entonces, la tecnología dice, bueno, no podemos seguir operando de esta manera, tiene que haber una forma en la que logremos hacer algo distinto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se acuerdan, o si alguno tuvo contacto con lo que era el PMP, entonces a la afiliación del alcance, entonces eran unos pasos, ¿verdad? El agilismo dice, no, o sea, tenemos que romper un poco con ese esquema y crean esta nueva forma de gestionar proyectos que pues buscaba como ser más ágiles, ¿verdad? Yo me voy a ceñir a una de las líneas, pues digamos es la que conozco, la que estamos certificados, pero pues, obviamente hay otras líneas relacionadas con agilismo. Pero pues fíjense que el agilismo entonces saca lo que es el manifiesto ágil. Fue tan útil que hoy día, como dices tú, ya estamos trabajando estas metodologías en otro tipo de equipos distintos a tecnología, porque realmente ese fue un sistema que nos funcionó bastante.
Entonces, ese manifiesto ágil que ven ahí está tal cual, como viene original, digámoslo así. Y la idea es que, pues, cuando uno trabaja esas intenciones ágiles, pues tiene que velar como por esos principios de esos valores, ¿verdad? Entonces, fíjense que la satisfacción del cliente es la prioridad. Quienes de ustedes también han tenido que ver con equipos de tecnología saben que estos son perfiles que a nivel relacional no eran tan buenos. Si técnicamente hablando son genios, pero digamos que a nivel relacional no. Entonces sí teníamos una fractura, yo no sé si ustedes conocen las estructuras de sistemas antes, tenían unas figuras que sí tenían unas habilidades interpersonales más desarrolladas, entonces ellos mediaban entre la parte técnica y el cliente, ¿verdad? Pero claro, eso nos quita tiempo, porque de aquí a que yo entienda lo que necesita el cliente, lo traduzco y voy y lo hablo en el byte y que ellos me entiendan y lo generen y que efectivamente yo estoy seguro que lo que ellos quieren es lo que el cliente va a entender, entonces eso nos quitaba tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa en las organizaciones? Que cada vez que vamos a sacar algo, vamos a desarrollar, no sé, un ELP para talento humano, vamos a sacar un proyecto, un esquema nuevo de bienestar. Entonces, toca preparar el business case, preguntar al comité directivo, paso por el financiero, paso por el legal, paso por el... Y aquí a que eso es posible, pues ya pasaron 2 años, que ya para qué, ya ni siquiera la gente que teníamos ahí está, ¿verdad? Entonces, esto que quiero compartirles hoy es un poco como para visualizar también cómo es de talento humano tendríamos que tener un tema de agilidad, ¿verdad? Dirigiéndome a ti, ¿tú me recuerdas tu nombre? Pero, Álvaro, ¿tú en qué área estás? Director general. Bien, súper. Entonces, me encanta. Ok, por eso quiero saber qué tenemos para poder conversar. Esta semana, justamente en la charla que les comenté que estábamos dando, estábamos orientados más a board members y a directores generales, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en tu caso, tú vas y generas y dices, estoy desarrollando un mecanismo de inteligencia artificial. Eso cuesta un dinero. sí. Y requiere personas, presupuesto y demás. Pero tú vas a tu board, ¿cuánto se demora tu board aprobándote el presupuesto? Bueno, me lo salto. Lo pongo sobre la mesa y sí, si tengo que esperar a que esté una decisión, que vayamos a 2 o 3 meses para un presupuesto grande. Al final es mejor desarrollar por las noches y tener un equipo al que te doy vacaciones luego y lo desarrollen conmigo. Sí, porque es... ¿Dónde está tu board? En España. Entonces, imagina, de aquí a que estás, ya lo discuto. No sé qué, cuando tú ya vas y ellos dicen que sí, tú ya lo tienes. Y ya les dices, mira, esta es tu rentabilidad frente a esto, ya está, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa también con las áreas de talento humano, que también nos pasa con los decisorios, ¿verdad? Cuando no están pensando, no actúan bajo las premisas ágiles, pues somos bastante lentos. Ya cuando salimos al aire, por eso es que un director general dice, yo lo hago y después te cuento cómo me fue. Sí, a los boards no les gusta tanto eso, es que hay mucha desconfianza, pero al final, cuando ven pues, el retorno de esto, pues obviamente ahí funciona. Entonces, fíjense que, por ejemplo, ¿cada cuánto se hacen usualmente las evaluaciones de desempeño en las compañías? Cada año. De ese resultado, ¿qué tanto medimos eso? ¿Qué impacto está teniendo en los números del negocio? O sea, números ya muy transaccionales como el ventas, pues vamos más adelante en EBITDA. ¿Cómo generamos esa relación? ¿Cada cuánto lo hacen? Claro, es alto. Sí, es probablemente el donde se ve su extraordinaria. Es anual. ¿Cada cuánto miden clima? Cada año. Okay. ¿Las personas que miden clima hoy son las mismas del próximo año? No necesariamente. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa. El área de talento humano sigue operando a un ritmo donde las organizaciones ya van iterando, es decir, van por fragmentos, como dices tú, cada 3 meses revisamos, vamos mirando y vamos ajustando. Entonces, esa es un poco la dinámica ágil, pero las áreas de talento, si bien algunas han venido entrando en la dinámica, han aportado, como es, por ejemplo, ya la estructura de ciertos equipos, ellas mismas no son ágiles. ¿Sí? Eso para que uno le aprueben, por ejemplo, un ajuste de presupuesto de compensación. ¿Sí? Porque tampoco, no es porque la plana directiva sea intransigente tampoco, sino porque tampoco le estamos proveyendo información clara sobre la cual digamos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, que hacemos evaluación de boards, de juntas directivas, casi nadie sabe los temas de sucesión, por ejemplo, ni cuánto cuesta eso. ¿Sí? Y los temas de salario, pues son unas discusiones bastante áridas, pero también son áridas porque tampoco los board members tienen como la
o la alta dirección tiene como la data suficiente para realmente aterrizar. Entonces, fíjense que aquí lo que implica es que ya no tenemos esa discrepancia entre lo que pasa con el cliente y lo que pasa con la organización, sino esto es un llamado que tenemos que estar en contacto permanente con el mercado, digamos, en el caso de la organización, ¿cierto? Se aprovecha el cambio para proporcionar ventaja competitiva. Entonces, en Colombia tenemos un dicho de las abuelitas que dicen que cuando hay cosas que pasan, unos lloran y otros se hacen pañuelos, ¿cierto? Entonces, la invitación de la agilidad es no llores, mira a ver qué puedes inventar como para tropezar esto, ¿verdad? Y miren este punto, el tercero es entregas frecuentes y rápidas. Esto significa que ya no, nosotros no deberíamos, pero fíjense, nuestros equipos están entregando temas, información cada 3 meses y resulta que talento humano sigue siendo mediciones cada año. Clima, por ejemplo, se solía hacer cada 2 años usualmente, porque es que aquí hay que implementar el plan, los resultados, no sé qué. Bueno, ya hoy día tenemos plataformas que miden clima casi que hora a hora, ¿sí? Para lo que está pasando. Y el agilismo sí nos llama a estar monitoreando de manera permanente y en tiempo real para poder actuar rápidamente. Porque fíjense que a veces en talento humano hay mucho paradigma, ¿cierto? Hay gente que llega a nosotros en coaching a decir, es que tengo que sacar a esta persona adelante, como que un reto de liderazgo siempre es que pase lo que pase, tiene que hacer de esa persona grandiosa y es así. Pero a veces el tema no es que no sea grandioso, sino que está en el lugar que no es. Y por más de que yo haga lo que haga como líder, no la puedo hacer brillar ahí, ¿sí? Pero sí, espero un año, espero hasta que ya la persona se nos tote, nos hacer ciertos cambios dramáticos cuando hubiéramos podido hacer algo antes, ¿sí? Y de pronto generar mayor impacto. Entonces, trabajo colaborativo, que no es trabajo en equipo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre trabajo en equipo y el trabajo colaborativo? Y bueno, colaborar es lo que estaban haciendo antes que yo llegara. Estaban hablando, cada uno pone sus ideas en la mesa y se toma la mejor idea, pero todos en consenso. Trabajo en equipo, pues. Parece lo mismo, pero no siempre. Trabajo en equipo es cuando vamos todos en pro del mismo propósito, ¿cierto? Y todos nos alineamos de manera igual. Entonces, cuando medíamos esta competencia, bueno, el que prima el interés general sobre el particular, ese es el trabajo en equipo. El trabajo colaborativo es todos ponen, ¿sí? Entonces, no todos somos iguales. Entonces, aquí digamos que la agilidad está en que ya no voy entre los signos que financiero, que legal, no sé qué, sino es una misma célula con todos y ahí todos vamos poniendo, ¿verdad? Eso es bastante retador desde el punto de vista humano, ¿sí? Porque nada más distinto, y tú que estás en el área financiera, has trabajado talento humano, que alguien de talento humano y alguien financiero, el financiero con el comercial, el financiero con el legal, bueno, esos son los niveles. Y para eso pues tenemos que tener a los equipos motivados, eso es todo un reto, porque pues uno cree que la gente se motiva igual y resulta que no, cada persona se motiva por cosas distintas. Hay que tener estrategias de comunicación, monitoreo el progreso de manera continua, ritmos sostenibles, mejora continua, simplicidad y equipos autoorganizados. Que el último, para mí, es uno de los retos de talento humano más grandes. Lograr que los equipos estén autoorganizados y también estén alguien detrás que siempre les esté controlando y haciendo de seguimiento. Desafortunadamente, quienes son líderes hoy fueron criados pensando en que su rol como líder era ser controladores, ¿sí? Y por eso es que las nuevas generaciones nos generan tanta dificultad, porque ellos no están hechos para eso y no les interesa. Es más, como decíamos, a veces ni siquiera lo ven. Y nosotros sí estamos batallando con eso. Este es el manifiesto ágil general sobre trabaja quien esté trabajando en ágil. Sin embargo, hay un manifiesto de recursos humanos ágil, ¿sí? Y ahí el cambio de mindset es todo. Y aquí sí los invito a que ustedes piensen un poco si la forma en la que ustedes están trabajando con las personas, ya sea para los usuarios de talento humano, ya sea de una dirección general, ya sea de quien sea que sea responsable, pero yo creo que todos como líderes tendríamos que pensar eso. Estamos pensando de una forma ágil desde el punto de vista de talento. Si nosotros pensáramos de esa forma, creo que bregaríamos menos con la gente, pero trabajar bajo el esquema ágil del talento humano sí es bastante retador porque implica para nosotros un desarrollo de habilidades del ser mucho más sofisticadas que las que teníamos antes, ¿sí? Digamos que antes nosotros movíamos a nuestros equipos más a la fuerza y eso estaba bien visto, ¿cierto? Mi generación fue la generación que fue criada a la usanza de que si el trabajo no duele, no está bien, no sufren el trabajo, no, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno ve las nuevas generaciones que no les gusta sufrir, no es como, pero como así, o sea, ¿cierto?
Pero no, realmente el sufrimiento lo que hace es desgastar energéticamente y nos hace súper ineficientes, ¿verdad? Entonces, por eso hay que poner a fluir a las personas. Hoy día, por eso el talento humano no hablamos tanto de cerrar las brechas, ¿cierto? Que yo siempre en los escenarios digo, bueno, ¿a quién le gusta que le diga cuáles son sus brechas? Estoy muy sacrificado, o sea, que yo digo, es una partida mentirosa. A nadie le gusta que le digan lo que no sabe hacer. Yo sé que me cuesta trabajar, ¿verdad? Pero más bien me voy por el otro lado, más eficiente, donde si lo haces muy bien y te empujo por ahí en vez de estar gastando por tu brecha, ¿verdad? Entonces, fíjese el cambio incluso del discurso, ¿sí? De la mentalidad agile, ¿sí? Entonces, fíjense que hablamos de redes de colaboración sobre estructuras jerárquicas, ¿sí? Eso funciona muy bien para nuevas generaciones, para las antiguas no tanto, y no saben qué hacer si no hay una jerarquía detrás. ¿Cómo se montan hoy día los planes de sucesión? Jerárquicas. Entonces, fíjense que nosotros, por ejemplo, ya no, pues, tenemos que montar estructuras jerárquicas porque todavía tenemos clientes así. Pero la tendencia es que ya no tenemos estructuras jerárquicas, sino tenemos rutas de carrera, donde yo puedo decidir para dónde quiero ir y si hoy quiero irme a talento y mañana quiero pasar a tecnología, ¿por qué no? Y ahí yo voy viendo cómo voy navegando a través de esto. Pero aquí, como les digo, son más bien cómo generamos esas colaboraciones. Por ende, aquí se nos quita un dolor de cabeza y es, no es que mi estructura es muy plana, entonces aquí ya si mi jefe no se va, yo ya no tengo más que hacer. No, porque hay otros retos, otros proyectos donde yo puedo ejercer diferentes roles, ¿sí? Y obviamente el talento es muy demandante. Hay que ver que todas las personas tengan esas capacidades para poder migrar sobre esas redes colaborativas. Yo de talento humano puedo estar en un proyecto de tecnología. Fíjense que yo les hablo también de muchos temas. Yo trabajo mucho con board members, pero también trabajo con líderes, pero a veces trabajamos con fuerzas de ventas, por ejemplo. O sea, tenemos, digamos, como esa variabilidad, pero no es porque uno sepa tanto técnicamente tanta cosa, simplemente porque se desarrollan una serie de habilidades que conectan de alguna forma con los demás y uno empieza a aprender también el inglés de los demás, ¿verdad? Bueno, inspiración y compromiso, fíjense, sobre gestión y retención, ¿cierto? Esta semana, por ejemplo, estábamos hablando con un grupo de miembros de juntas directivas sobre los famosos temas ESG o ASG. Llevamos unos años diciendo no, que los temas ambientales son sostenibles. Y ahora pues llega un cambio fuerte en Estados Unidos, pues que sin duda es un país que genera mucho movimiento a nivel global, que llega con un discurso completamente distinto y dice ya no más ESG, ya no más inclusión, ese tipo de cosas. Entonces empieza a generar un movimiento en el mercado muy complejo. Los inversionistas dicen, no, antes te exigía tener medición de impacto y tu reporte de sostenibilidad, ya no. Ahora quiero ver tu rentabilidad, etc. Pero, ¿quién es? O sea, yo siempre digo, el que crea que un riesgo climático no impacta a un negocio, pues yo no sé en qué planeta vivirá. Porque creo que a todos nos ha pasado últimamente que todos tenemos un efecto de estos, donde, por ejemplo, en Colombia estamos, que si no tenemos agua, ahora estamos que nos ahogamos. Y no llueve donde tiene que llover, pero resulta que nosotros proveíamos energía a Ecuador. Y como estamos sin agua, entonces el presidente de Colombia dijo, no, no te puedo vender más energía. Entonces ahora Ecuador tiene 12, 14 horas de... Soy ecuatoriano. Sí, y eso claramente parecía. Sí. Sí, no, horrible. Pasar. Y ahora hay un efecto con eso también, que es como lo pusieron como un generarte esa nueva normalidad de no tengo tecnología, no tengo luz, los jóvenes sufren porque no tienen nada que hacer. O sea, la gente duerme en las universidades para poder estudiar, no, está terrible. Es duro. Y todo eso se basa en un tema climático. Y en Colombia, por ejemplo, estaban desarrollando unos parques eólicos. Se centraron mucho en la parte del proyecto, en la parte de desarrollar la inversión del proyecto, y resulta que tuvieron que pararlo porque era una comunidad de indígenas en la unidad y no construir más. Y era un riesgo que estaba latente, pero que finalmente nadie les... Después miramos con ellos, no, pues hoy no existe, y ahí vamos a tener nosotros un retraso. Bueno, entonces a lo que voy con esto es que esos temas, hablando de la inspiración y compromiso, es que quien realmente quiera gestionar esos riesgos o ver la oportunidad que hay detrás de eso, por ejemplo, en Ecuador, el que se le ocurra generar, no sé, unas plantas de luz, o como, pues, pero tiene que ver más con un compromiso real, o sea, de entender que de verdad esos temas me impactan. Entonces ahí va el tema de inspiración y compromiso. No es porque me toca seguir el estándar, sino porque yo genuinamente creo en eso. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta sobre las personas. ¿Sí? Las personas ya no se quedan conmigo porque se ganan un sueldo, se quedan conmigo porque de verdad creen en mi propósito. Entonces, esa alineación de propósito es muy importante. Transparencia sobre secreto, ¿no?
que este es otro cambio también de información tremendo. En estos días estoy terminando de leer un libro que lo recomiendo mucho, que se llama The Fearless Organization, habla de seguridad psicológica. Y ellos ponen una serie de ejemplos de cómo se abren esos espacios de comunicación muy transparentes. Entonces ellos ya no premian, hay organizaciones que no premian los logros, es decir, quién vende más, quién hace más, sino premian es el que descubre el error más rápido. Entonces yo pensaba, si los países latinos implican un cambio de mindset un poquito complejo, pero es por eso, porque estamos acostumbrados a que de pronto la comunicación no es tan transparente y realmente no tenemos tanta seguridad psicológica. Motivación intrínseca sobre recompensas extrínsecas. Eso también nos cae a los de talento humano. Entonces, ¿cómo tratamos de tener motivada a la gente? Usualmente. La fiesta fin de año. El inicio. Sí, ¿cierto? Día libre, de cumpleaños. A mí el tema de la inspiración, de verdad que es algo que me afecta tanto porque yo, o sea, sé que suena horrible lo que voy a decir, pero por favor dejemos de tratar de motivar a la gente. Los buenos líderes no motivan a nadie, los buenos líderes averiguan qué es lo que les motiva a ellos. Entonces te lanzas una fiesta de Navidad que a lo mejor, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, somos 4.000 personas, donde hay gente que de repente no tiene tiene que hacer un gasto innecesario que no. Quizás a esa persona o a esa mamá lo que le motiva más que ir a una fiesta de Navidad es que le den una tarde libre para que vaya a hacerlo con sus hijos, ¿me explico? Entonces, tenemos en el recursos humanos esta mala costumbre de decir, vamos a motivar a todo el mundo con la fiesta de Navidad. Eso no motiva a todo el mundo, entonces no invirtamos, por favor, más tiempo motivando a la gente, invirtamos el tiempo averiguando qué motiva a la gente y qué mueve y qué los inspira. Sorry, pero es que de verdad que me enferma. No, esos son temas, esas son cuestiones que hay que tener, ¿no? Porque además los esquemas de bienestar y de beneficios son supremamente costosos. Pero cuando aquí los grandes líderes entran a mirar el ROI de eso, ¿qué tema tiene la motivación extrínseca? ¿Cierto? Yo, por ejemplo, hice un trabajo fuerte con gremio de confección en Colombia, ¿cierto? Pues que la mayoría de las personas operativas de planta, bueno, les ponen el tinto, perdón, el tinto es un café allá en España, el vino tinto. Yo años aquí, hace 4 años allá. Pero acá España es un país tan delicioso. De hecho, estoy en Madrid, de vacaciones. Bueno, yo viví en Barcelona un tiempo. Hace poco fui de vacaciones a Madrid. Aguantamos calor, estamos a más de 40 grados en Madrid. Creo que éramos los únicos en Madrid porque los madrileños le huyen así. Pero es fantástico. Bueno, pero allá le dicen tintos al vino tinto. Aquí en Colombia le decimos tinto al café. Pero bueno, entonces tenían café y el primer día todos felices con el café. Al segundo día ya se acabó la emoción. Pero quítales el café. Entonces ahí ya te dan más sindicatos. Resultan estrategias muy costosas, pero que no generan el impacto. Entonces, las organizaciones se dieron cuenta de esto, entonces ahora hacen análisis generacionales y etnográficos, ¿no? Entonces a las mamás les damos esto, a los papás les damos esto. Pero cada día el tema es mucho más complejo, porque cada día las personas tienen menos en común. Entonces sí tendríamos que empezar a generar, casi que aprovechar la data analítica, ver qué mueve a cada persona, pero resulta que al punto de hoy, el mundo es tan complejo que ya ni siquiera esos temas son importantes. Entonces ahora estamos viendo temas, por ejemplo, de well-being, de salud mental, eso sí son temas más. Y ahí es donde está invirtiendo. Pero ya nos dimos cuenta que mover a la gente desde afuera, o sea, siempre estarle dando desde afuera, es un tema que no es sostenible en el tiempo y es supremamente costoso. Entonces ahí el agilismo es muy acertado en decir, no los podemos mover desde afuera, hay que moverlos desde adentro, ¿sí? Pero vayan a saber qué es lo que tiene cada persona. Entonces por eso ellos hablan de equipos autoorganizados. ¿Qué implicación tiene eso en talento humano y de liderazgo? Un conocimiento profundo de cada persona, pero también una alineación de propósito muy fuerte. Y eso va desde que yo empiezo a hacer mis estrategias de atracción de talentos. ¿Sí? O sea, yo mismo pongo esto de más de mensaje para que la gente que de verdad se conecte con el propósito esté y realmente sea ese mecanismo interno que motive y no el externo, ¿cierto? Porque el externo, pues ya sabemos que no es sostenible. La adaptabilidad sobre prescripción. Entonces, era lo que yo les decía, que es un hacer análisis de desempeño. Yo no digo que no se haga cada año, pero la idea es ir literal, ir viendo cada cierto tiempo cómo va el equipo, si las medidas que estoy ejecutando funcionan o no, y si las estrategias que tengo hoy día son funcionales para lo que pasa con los equipos de acuerdo a lo que vamos a vivir. Ambición sobre obligación, eso implica pura condición de propósito, o sea, que yo quiera estar ahí, que yo quiera hacer más. Yo no puedo meterme dentro del cuerpo de cada persona para decir lo que quieren hacer, ¿no?
Me invitaron a dar una charla de liderazgo. Yo les pregunté, ¿ustedes por qué quieren estudiar en el MBA? Y me dicen, no, todos eran gerentes generales, porque yo quiero que la gente haga lo que yo necesito que haga. Pero me acuerdo todos que ese objetivo fue muy genuino en hacerlo. Creo que es una cosa científica. Pero en el fondo del corazón yo creo que todos están pensando en lo mismo. Entonces, ¿creen que con esa estructura pueden tener más herramientas? Puede que sí, pero la herramienta o la respuesta está en cada persona, cuando lo hace cada vez más. Entonces, fíjense que el manifiesto ágil de recursos humanos es menos puntos, pero más complejos. ¿Sí? Bueno, quiero entrar un poquito a mostrarles cómo funciona, porque parte de lo que uno puede hacer con las personas con el precepto ágil es hackear el sistema. Entonces, si quieres, me ayudas a salir con el video. Sí, vamos. Miremos este pedacito. Súper bien tratado. Science has allowed us to know so much about the far reaches of the universe, which is at the same time tremendously important and extremely remote, and yet much closer, much more directly related to us. There are many things we don't fully understand. And one of them is the extraordinary social complexity of the animals around us. And today I want to tell you a few stories of animal complexity. But first, what do we call complexity? What is complex? Well, complex is not complicated. Something complicated comprises many small parts, all different, and each of them has its own precise role in the machinery. On the opposite, a complex system is made of many similar parts, and it is their interaction that produces a globally coherent behavior. Complex systems have many interacting parts which behave according to simple individual rules, and this results in emergent properties. The behavior of the system as a whole cannot be predicted from the individual rules only. As Aristotle wrote, the whole is greater than the sum of its parts. But from Aristotle, let's move on to a more concrete example of complex system. These are Scottish Terriers. In the beginning, the system is disorganized. Then comes a perturbation, milk. Every individual starts pushing in one direction. And this is what happens. The pinwheel is an emergent property of the interactions between puppies, whose only rule is to try and keep access to the milk, and therefore to push in a random direction. So it's all about finding the simple rules from which complexity emerges. I call this simplifying complexity, and it's what we do at the Chair of Systems Design at ETH Zurich. We collect data on animal populations, analyze complex patterns, try to explain them. It requires physicists to work with biologists, with mathematicians and computer scientists, and it is their interaction that produces cross-boundary competence to solve these problems. So again, the whole is greater than the sum of the parts. In a way, collaboration is another example of complex system. And you may be asking yourself which side I'm on, biology or physics. In fact, it's a little different. And to explain, I need to tell you a short story about myself. When I was a child, I loved to build stuff, to create complicated machines. So I set out to study electrical engineering and robotics. And my end of studies project was about building a robot called ER1, looked like this, that would collect information from its environment and proceed to follow a white line on the ground. It was very complicated, but it worked beautifully in our test room. And on demo day, professors had assembled to grade the project, so we took ER1 to the evaluation room. Turned out the light in that room was slightly different. The robot's vision system got confused. At the first bend in the line, it left its course and crashed into a wall. We had spent weeks building it, and all it took to destroy it was a subtle change in the color of the light in the room.
That's when I realized that the more complicated you make a machine, the more likely that it will fail due to something absolutely unexpected. And I decided that, in fact, I didn't really want to create complicated stuff. I wanted to understand complexity, the complexity of the world around us, and especially in the animal kingdom. Which brings us to bats. Bueno, entonces quería mostrarles eso porque para mí ese par de ejemplos nos explican perfectamente cómo es que funcionamos hoy en términos de la comunidad. Y lo que deberíamos hacer nosotros desde el punto de vista de personas es entender cómo funciona el sistema, ¿verdad? Y ver cómo lo podemos, como decía, cuál es la regla del sistema y finalmente cómo funciona para poder hackearlo y saber cómo influir en los demás, ¿vale? Entonces, bueno, esto básicamente es como una visual bastante simple de cómo funcionan los sistemas, pero fíjense que se los quería traer porque aquí generalmente vamos detrás de lo simple, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces no escuchamos a nuestros líderes hablar de las mejores prácticas, de lo que está el mercado y todo ese cuento? Si hay algo que no funciona, es como que yo reemplazo la parte y sigo, pero hoy día las reglas de los sistemas y la complejidad es tan alta que no nos funciona ese tipo de cosas, ¿no? Yo siempre me refiero al COVID porque me parece que el COVID nos enseñó muchas cosas, pero el COVID nos sacó completamente el tema. O sea, la mejor práctica ya simplemente funcionaba. No era simplemente el tema de reemplazar o seguir un estándar. Ya los estándares no funcionaban porque es que él nos cambió completamente el entorno. Entonces ahí hablamos más de este tema complejo y complicado, ¿sí? El tema caótico generalmente está mucho más relacionado con startups y con esas personas que están empezando a implementar. No sé si algunos de ustedes han entrado en temas de transformación digital. La transformación digital al final termina siendo más retador desde el punto de vista cultural que de herramientas. Las herramientas las tienen estos personajes que les encanta crear cosas distintas, pero que al final lo que uno hace es traer como componentes y ponerlos a funcionar de manera distinta, ¿no? Pero sí tenemos que ir un poco más entendiendo la complejidad. La complejidad, fíjense, como los perritos. Uno no sabe qué variable entra al sistema y esa variable qué puede implicar. Yo sí tengo que reconocerles que desde el punto de vista del liderazgo, entender ese concepto es muy importante, ¿sí? Porque uno puede, con una acción simple, generar unos cambios muy poderosos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Colombia, venimos trabajando en un tema de posicionamiento de mujeres para C-levels y para juntas directivas, que hay muy pocas. Y cuando empezamos a trabajar esto, entre un grupo de mujeres como de 20, pero al final del programa terminaron como 8 mujeres. Y ellas mismas muy preocupadas porque decían, si esto pasa entre nosotras, ¿cómo vamos a generar esa fuerza para posicionarnos si nosotras mismas no somos constantes con esto? ¿Verdad? Entonces ahí lo que intentamos hacer fue entender cuál era la regla del sistema, qué era lo que ellas querían, pues ese posicionamiento y esa visibilidad. Ok, entonces vamos a empezar a mostrarlo. Y el día que lo muestren, el mismo sistema van a querer entrar al sistema. Y así fue. Empezaron 20, el primer grupo se graduaron o terminaron 8, hoy día somos, porque yo después entré al programa, casi 700, ¿sí? Que incluso tenemos un grupo de Panamá también súper interesante, que se unieron también a esta iniciativa. Tenemos también otro grupo en Ecuador, tenemos otro grupo en México y todas se han venido conectando al sistema, entendiendo básicamente cuál es esa regla y hackeamos el sistema, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del liderazgo, uno tiene que empezar a entender cómo están operando y cuál es esa regla del sistema que tiene que salir de mi paradigma. Claro que yo les decía a mí, la gente joven, que pasó con mi equipo, no piensa igual que yo, ni valora lo mismo que yo. Entonces, tengo que entrar a ver cómo está operando ese sistema para que yo pueda entrar a hackear. Entonces, básicamente, desde el punto de vista del liderazgo y de talento humano, pues tenemos que entrar también y ver cómo queremos que funcione nuestro sistema y cuáles son las reglas del sistema, ¿cierto? Entonces, fíjense que a la luz del agilismo, la cultura es cómo hacemos las cosas para ser exitosos, ¿sí? Y ahí ellos enuncian como ese cuadrante que a mí me parece súper útil y se los dejo si quieren después. Igual yo tengo las memorias de esto con la bibliografía para que lo consulten. Pero fíjense que hay culturas de control, hay culturas competitivas, hay culturas de colaboración y hay culturas más como desarrollo, ¿sí? Entonces aquí es muy interesante desde el punto de vista de la alta dirección pensar dónde estoy, hacia dónde quiero ir, porque yo he encontrado muchas organizaciones que quieren tener culturas de desarrollo, pero son súper controladoras o son súper competitivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero que la gente aprenda y se desarrolle de otros, pero ¿qué premio? El resultado individual, ¿sí?
Entonces, esa regla del sistema evita que de alguna forma, ¿cómo se les ocurre que si yo vengo de una cultura competitiva puedo migrar a una cultura de desarrollo? ¿Cuál sería la regla que yo debería tener? Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿qué me dirías, por ejemplo? ¿O qué premiarías? Más a los éxitos globales del colectivo. Por ejemplo, en el caso de la unidad de negocios de ventas, me diría más que todos ellos sean capaces de hacer upsellings y nuevas ventas que simplemente que una persona en concreto llegue a unos objetivos más altos para el No premio el que más vende, sino premio lo que vende el equipo. Bueno, ustedes que ya conocen cómo es nuestra cultura, si yo cambio ese esquema hoy día, como ustedes conocen sus fuerzas de ventas, ¿qué termina pasando? Así como Se desaniman. no creo que se desanimen, pero sí creo que pasa como cuando uno estudiaba y hacía un trabajo en grupo, era el que trabajaba y el otro ahí que se gustaba. Sí, porque eso es la naturaleza humana, ¿cierto? Entonces ahí que es competitivo y quiere, pero entonces ahí sí se me desanima, ¿cierto? Porque entonces hay unos que trabajan más que otros y de pronto eso no nos funciona tan bien. Entonces les pongo, por ejemplo, el caso de una universidad con la que trabajamos en un MBA. El profesor de estadística, que además era una materia que les costaba mucho trabajo, él decidió armar grupos y la nota de todos era el promedio de la nota del equipo. ¿Sí? ¿Eso qué implicaba? Que si a mí me iba mal y me bajaban la nota, yo le bajaba la nota a los demás. Entonces imagínense el sistema, cómo se ponía. ¿Sí? Entonces, cuando el sistema no, o sea, cuando yo no respeto las reglas del sistema, el sistema me saca. Y yo tengo que ver si me salgo o si entro también en la dinámica del sistema. ¿Sí? Entonces, claro, yo tengo que empezar a premiar probablemente un tema más colectivo, pero seguramente tengo que empezar a pensar bajo qué regla para evitar que las partes no sean autogestionadas, ¿sí? Agilismo tiene un ejemplo que a mí me encanta y es los equipos autogestionados son como las hormigas, como las abejas. Entonces, cuando ven una hormiga, una abeja, dicen, no, así no, es por acá, cada una sabe lo que tiene que hacer. Uno le pone peor a las hormigas y ya saben cómo volver a tomar el curso. Las abejas todas tienen sus roles y todas tienen su jerarquía, pero cada una sabe lo que tiene que hacer y cómo, y yo no me pongo brava si tú eres la reina y yo no, o sea, cada cual tiene como su esquema. Entonces, la propuesta es un poco eso, o sea, cómo buscamos, digamos, que los equipos sean de esa forma, pero yo sí tengo que tener claridad del punto del negocio, qué cultura es la que yo necesito para ser exitoso. Y la gente que yo traiga, pues tiene que estar conectada con eso. Si hay gente que es competitiva, hay gente que necesita control, hay gente que si no está detrás de ellos no funciona, pero si yo quiero una cultura más colaborativa de desarrollo, pues tengo que tener unas dinámicas y unas personas determinadas para poder hacer con las reglas del sistema también en particulares. Bueno, la complejidad, que básicamente es como la vieron, acuérdense siempre los perritos. Mete una variable al sistema y esa variable del sistema genera una dinámica, ¿cierto? Esa es la complejidad. Entonces, ahí digamos que hay unos parámetros de lo que es el pensamiento complejo, pero a la derecha tengo unos puntos que a mí me parecen súper claves de tener en cuenta para gestionar esto allí. Entonces, trata la complejidad, y eso es que nos funciona mucho con los equipos, ¿sí? Entonces, si los equipos son complejos porque son, por ejemplo, multiculturales o multigeneracionales, ¿sí? Yo no puedo poner una regla del sistema basada en una sola generación. Tengo que entender cómo opera ese sistema y cada sistema opera de una manera distinta. ¿Sí? Hay que usar diversas perspectivas. Por eso es que la diversidad y la inclusión ahí empieza a tener sentido. Esa ha perdido fuerza porque nadie la ha entendido bien desde mi punto de vista. ¿Sí? Nosotros en Page ahora nos animamos a un proyecto, ya después si sale les cuento cómo resultó, pero estamos tratando de comprobar si los equipos que son más diversos efectivamente tienen mejor performance. ¿Sí? Ya hemos tenido casos que hemos conocido que han sido exitosos, vamos a ver si eso se replica con nosotros, pero vale la pena medirlo. Y esos son temas que, por ejemplo, en talento humano nunca pensamos. ¿Sí? Y fíjense si yo le dijera eso a la alta dirección. Entonces, el cliente más no por tener cuotas, no por tener nada, porque efectivamente logramos. Pero digamos que la diversidad, pues tiene que pensar, o sea, uno tiene que saber qué piezas debe tener. Asume dependencia del contexto, bueno, asume subjetividad, evolución, anticipa, te adapta, explora, desarrolla. Entonces, reduce el ciclo. Entonces, fíjense que aquí todo va como muy hacia las iteraciones, hacia los pedazos. Pero fíjense que la de la derecha dice, la complejidad de un sistema debe ser adecuada al nivel de complejidad del entorno en el que se encuentre. Digamos que esa es como la explicación de lo que ustedes ven a la izquierda. Quisiera centrarme en algunas que yo considero que pueden ser más importantes para ustedes. Por ejemplo, el punto 2.
¿sí? La complejidad en sí misma es antimetodológica, es decir, no nos podemos casar con un mismo sistema, con unos mismos pasos, porque lo que me funciona hoy no me funcionará siempre. ¿Sí? Es contraria a la talla única. ¿Sí? Últimamente he visto mucho en redes también eso de one size fits all, no necesariamente. ¿Sí? Entonces, en talento humano sí tendemos, y por eso es que esos temas de bienestar no funcionan, porque creemos que todo el mundo se mueve igual, y resulta que no. La tercera es mi favorita. Best practice is always past practice. O sea, la mejor práctica siempre fue del pasado. No significa que nos vaya a funcionar mejor más adelante y no significa que la tengamos que replicar eternamente, y eso es muy difícil de manejar en el high management cuando son personas ya muy senior porque ya se acostumbraron a eso, ¿sí? Eso fue lo que les formaron. Y por eso es que también tenemos como ciertas discrepancias con las nuevas generaciones. No se casan, y están buscando siempre la mejor metodología. A veces las mezclas de metodologías es lo mejor, a veces hay que crear unas nuevas, hay que basarse en una y crear otra cosa. O sea, esos son temas que uno sí tiene que incentivar en los equipos, que es finalmente lo que nos da la resolución de problemas. La respuesta nunca es correcta o incorrecta. Hay que ver qué funciona hoy, y eso no significa que sea lo que funcione mañana, ¿sí? El observador influencia el sistema y viceversa, es decir, todo depende de cómo yo lo vea. El sistema funciona de acuerdo a cómo yo vea las cosas. Miren el ejemplo que puso de su máquina. Sí, él la planeó, la diseñó, no sé qué, él la llevó y la probó y cambió la luz, todo fracasó, ¿sí? Bueno, y ahí básicamente, fíjense que también hablan un poco de cómo es esas iteraciones, la experimentación, en fin. Entonces, fíjense que aquí el dinamismo, que es bien curioso, porque si el entorno es dinámico, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Si ellos cambian, porque yo siempre tengo que hacer lo mismo, asumiendo el cambio de la misma manera, ¿sí? La experiencia, si ustedes se dan cuenta, hoy día ustedes se demoran entendiendo una situación y resolviéndola menos tiempo de lo que hacían antes, ¿cierto? Esa es la ventaja que da la experiencia. Pero no porque el toolkit sea el mismo siempre, ¿cierto? Sino porque esa es la habilidad que uno desarrolla. Yo creo que uno tiene que valorar del seniority, es esa capacidad de desarrollo de pensamiento y de resolución de problemas, más no el toolkit, o el maletín, porque ese maletín, si ustedes lo analizan, por ejemplo, quienes somos de otra generación, yo todavía me acuerdo, yo era chiquita, pero cuando salió el Windows 95, era cuadro, sí, ahora yo le digo a alguien Windows 95, y me mira como, ¿qué es eso? Y hoy día ya estamos hablando de Copilot y de OpenAI y no sé cuántas, pero en esa época se lo recuerdo. Si yo tengo eso en mi maletín, pues a ver, ¿cierto? Entonces, a ese ejemplo un poquito radical voy acá, es que a nosotros como personas senior tenemos es que valorar mucho más ese desarrollo de habilidades y de pensamiento más que las herramientas que hemos venido trayendo de atrás. Bueno, y aquí voy a entrar un poco a mostrarles el cómo lo abordamos desde el talento humano, ¿cierto? Porque claro, si uno de talento humano no tiene como la columna vertebral y dice, no, pero si esto es tan complejo y tan diverso y tanto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo estructuro mis procesos? ¿Cómo hago mi planeación de gestión humana? Porque eso no significa que no exista. Yo no puedo ir al high management a pedirles plata porque sí, o sea, todo tiene que tener un sentido, aquí tiene que generar un impacto, ¿cierto? Entonces, esta es una propuesta que viene de esta casa de management 3.0, que ellos le llaman así, el manager 3.0, y ellos caracterizan los managers como tres formas. Si esto ustedes lo conectan con otros estilos de liderazgo hoy, hace mucho sentido. Por ejemplo, hay un modelo que nosotros trabajamos en Grace bastante, que se llama complejidad mental. Complejidad mental habla también de 3 niveles de desarrollo. El modelo que creó Harvard, bien interesante. Hay otro que se llama el auténtico liderazgo, tiene otras aristas, pero también empieza a mostrar un poco esta evolución. Entonces, miren que el manager 1.0 es el manager del producto del servicio, ese es el de la línea recta, ¿sí? Ese es el que le encantan los estándares, ¿cierto? Pero entonces, si cambia el estándar, pues, o si cambia la condición, el estándar ya no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, los equipos sí quedan un poco locos porque es el de hoy si el estándar no sirve, si lo que se demanda no está. Bueno, el segundo es un manager, entonces, más centrado en el proceso. Entonces, ellos ya no van detrás como de la línea, sino es más detrás de la buena práctica, ¿cierto? Pero siempre están detrás de analizar un poco cómo funciona el proceso. Sin embargo, el manager 3.0 está detrás del equipo. En la medida en que el equipo funcione bien, ellos van a poder sortear como la necesidad de cosas. Entonces, esa es la razón por la cual tú puedes decir, no, nos vamos aquí, no me importa que trabajen 3 meses sin dormir, pero sacamos este tema adelante, porque me centro más en lo que las personas pueden lograr hackeando ese sistema y no tanto en cómo deberíamos hacer los procesos, ¿no?
Y aquí puedo mostrarles un poco la diferencia entre lo que es operar en un HR tradicional versus lo que debería ser un HR bajo el esquema ágil, ¿no? Entonces, miren que nosotros lo que hablamos de bienestar, talla única, pero igual, si miramos, por ejemplo, el modelo de competencias, si miramos la gestión del desempeño, el clima, todo eso es talla única. O sea, ahí nosotros no estamos diferenciando nada. Ahora, ojo porque voy a hablarles un poquito de la práctica, porque obviamente uno ve esto desde el concepto y dice, ah, sí, muy chévere, pero yo llego a mi oficina y digo, ¿y eso cómo se hace? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una encuesta de clima. El instrumento y la medición pueden ser las mismas preguntas para todos. Lo que puede variar es la forma en la que yo analizo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la tendencia un poco si es que sea el día a día. Entonces, hay plataformas y dashboards que uno puede mirar. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, hay empresas como Ferrari, por ejemplo, que tienen esa dinámica. Cuando la gente sale de la oficina, marca al final cómo me he sentido, feliz, triste, neutro. Y ahí uno empieza a hacer análisis de datos, ¿sí? Que lo puedo hacer hora a hora, día, semana, mes, y ver realmente qué pasó y cómo está fluctuando la mente en esto. Pero yo también puedo empezar a hacer análisis por líder, por equipo, por área, por día, por reto. O sea, yo puedo empezar a jugar con la data para entender un poco lo que está pasando y actuar de manera inmediata. ¿Sí? Si las personas salieron mal hoy, pero entonces yo lo soluciono en 6 meses, pues ya para qué. Y seguramente esa gente ya ni está. ¿Sí? Entonces ahí perdemos también muy buen talento por no estar monitoreando de verdad lo que necesitamos monitorear. ¿Sí? Entonces por eso habla de por demanda. De acuerdo a lo que va sucediendo, yo como talento humano voy. Entonces fíjense que ahora sí implica hacer un HR aliado estratégico, pero de la verdad, ¿sí? Yo tengo una jefe que decía, ay, no, yo no creo en ese tema de que la gente es lo más importante en las empresas, porque hay empresas que llevan 50, 100 años tratando mal a su gente y ahí están. ¿Sí? Yo, pues, que soy una promotora del tema, sí, la gente, yo me quedé pensando, yo decía, sí, ahí están, y siguen tratando mal a la gente, siguen. Pero recientemente que he venido investigando la data, ¿verdad? Más pensando en los temas de gobierno corporativo, de juntas directivas, no se imaginan la cantidad de empresas que de verdad ahora sí se han muerto en los últimos años por esos temas, ¿sí? Y ahí hay casos espectaculares que las invito a ver, por ejemplo, ustedes dirán que yo veo mucha televisión, sí, pero cuando estoy descansando. En Netflix hay un documental de Abercrombie, por ejemplo. Sí, el negocio casi quiebra por un tema de diversidad e inclusión. En esa misma línea, el grupo de Gap, que es Gap, Old Navy, Banana Republic, me enteré después que mi hermana trabaja en Estados Unidos, en Silicon Valley, en esos temas de reputación. A ellos también les pasó lo mismo y les tocó empezar a cerrar puntos de venta también por algo muy similar. Tienen otra que es la de este banco, Wells Fargo. Ellos tuvieron un caso que además está en este libro de seguridad psicológica. Nadie se atrevió a levantar la mano. Yo no sé si ustedes supieron qué pasó con ellos, pero finalmente era tal la presión por el tema comercial que terminaron vendiéndole tarjetas de crédito literal al perro, al muerto, ¿verdad? Y empezó hasta que la burbuja estalló. Ellos además después hicieron una tarea de recuperación de reputación impresionante. Es un caso bien bonito, porque ellos casi quiebran también y el ruido reputacional que hubo detrás de eso fue brutal, ¿sí? Pero todo eso responde pues a la carencia de liderazgo o un liderazgo, un estilo de liderazgo que no se ajustaba a esa complejidad, porque algo como lo que puede vivir un banco de estos, pues es que es muy fácil, si vamos mal, pues presione y venda más. No necesariamente, eso hay que entrar a analizar. Eso lo tiene ahorita también, yo vi el documental de la Boeing. Oye, que Y eso está pasando ahorita, ¿ok? Cada vez que pasa algo con un avión, la Boeing, si te vas al documental que yo lo vi, es un tema de que, o sea, se fueron tanto a hacer aviones, pero que no revisas, no hace, porque nadie escuchó a alguien que dijo, ahí hay un problema y empezaron a hacer. sí. Que fue el caso de los MAX. Sí. Hay muchos casos de Boeing en este momento está on fire. Sí. Ese problema. Pero también le pasó hace unos años a Volkswagen. Entonces, sí vieron que habían sacado un vehículo, que con el ambiente y tal. Digamos que el cerebro del carro fue configurado para que pasara todas las pruebas ambientales y después se dieron cuenta que no, que era una mentira y también les tocó recuperar toda esa cadena de desastre. Pero si uno empieza a analizar un poco lo que sucedió, responde a estilos de liderazgo muy determinados, muy autocráticos, con una inconsciencia de todas las variables que puedan generar allí y con unos niveles de seguridad psicológica muy bajos, entonces nadie levantó la mano a tiempo y esto termina en que se quiebra la compañía.
Entonces, con esto quiero decirles que ahora sí nos toca de verdad nosotros estar acompañando desde talento humano, quienes lideran las organizaciones. El tema talento ya no puede ser tema accesorial, tema coyuntural de negocio. ¿Quiénes fueron los que más les tocó trabajar en el COVID? Pendiente de la gente, puedo decir esto que fue muy fuerte, pero sí fue cuántos se murieron, cuántos están en la clínica, Sí, sí, todo qué está está pasando en bien, las sí, casas, qué está todo, viendo, exactamente, ¿sí? Y generando como todo el engranaje para lograr que la gente funcionara, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el tema sí es importante y que nosotros ya no somos un área de soporte, ahora sí en serio, porque eso lo venimos hablando hace miles de años, pero ahora si ustedes revisan data de mercado, ahora sí que las empresas están empezando a cerrar, si no son muy sólidas en ese centro. Lo que tú dices es muy cierto, ya hay mucha gente que dice, quiero emprender, quiero montar mi propio tema. Hace unos meses estuvimos aquí dando otra charla, que hablábamos de las nuevas generaciones. Ya hay empleados que ya no quieren contratos con las compañías. O sea, yo vendo mi saber y te la vendo para un punto determinado y me voy. O sea, ya no son personas que van a estar conectadas todo el tiempo a mi organización. Y eso sí que nos pone un reto todavía mayor, porque es capturar el talento. O sea, la gente lo que va a pasar es que va a querer unirse al ecosistema, no unirse a la organización como tal. Luego hay el tema de alineación de propósitos, sí que es importante. Y si yo me quiero quedar por talento, pues tengo que tener mucha fuerza de ahí. Entonces, el tradicional estallado única reactivo, es decir, actuó cuando la casita se quemó. Acuérdense de la motivación extrínseca que ya lo hablamos, y es un mecanismo de control, yo controlando que la gente diga, que no, entonces chao, me traigo gente, no. Pero la propuesta es que vayan más sobre la demanda, mucho más a lo proactivo, es decir, la persona de talento humano debería empezar a saber que en el futuro cercano la gente ya no va a querer un contrato y ya no se va a vincular como persona, sino va a querer otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué tipo de contratación tengo? Si es legal o no es legal, ¿qué implicación tiene para mi organización? E ir preparando la organización para esto, trabajar en mecanismos de motivación física y de apoyo más que de control. Competencias que deberían tener las personas que gestionan talento, o sea, todos nosotros. Empatía, fíjense. Hay un artículo en Gallup que yo les comparto que dice, es un artículo que lo sacaron en el 2019, que dice, las compañías contratan a los líderes por competencias distintas a las que de verdad necesita el equipo. Entonces, cuando ustedes les piden un líder, cuando piensan en un líder, ¿qué competencias le piden a un gestante? Que tenga que. En la empatía, que pueda entender a los demás. ¿Cuántas veces te han pedido a ti un líder que diga que sea muy empático? Orientación al resultado. Orientación al resultado. Liderazgo, trabajo en equipo, influencia, ¿sí? Sí. Pero si ustedes ven la data, lo que de verdad necesitan los equipos, que también los invito a leer Gallup, ellos hablan es de empatía, comunicación, adaptabilidad, colaboración. Miren que el tema de inteligencia emocional es un tema que todos hablan, pero yo nunca lo he visto planteado en ningún esquema de desarrollo, ni en KPI, ni en nada, ¿sí? Nosotros en PACE sí tenemos una exigencia alta en eso, sobre todo en la alta dirección. Todo lo que son board members y C-levels tienen que tener niveles altos de inteligencia emocional. ¿Quiénes de ustedes se lo miden a sus líderes? Hay herramientas psicotécnicas que lo miden. Hay varias que son test. Yo sí, nos continúa. No, quería preguntar si sobre eso, antes que nada, porque personalidad, Claro. realmente qué tipo de lideráis, es una cuestión más colaborativa, más Hay muchas herramientas que se pueden usar para eso. Por ejemplo, nosotros usamos una que, si te digo la verdad, para mí es la mejor de las mejores por el background científico y metodológico que tiene, digamos, la validación, que además desde Hogan. Hogan se mide personalidad, digamos, comportamiento cotidiano. Ese tiene un indicador que además tiene como 8 o 7 subescalas relacionadas con eso. Entonces tú ya puedes ver qué dimensión de la inteligencia emocional está más o menos desarrollada, ¿sí? Porque puede haber gente que la tiene en un grado medio, donde son muy resilientes en términos del reto, pero no en términos de la interacción, ¿sí? Entonces, cuando hay presión, pueden manejar alta carga, pero no son empáticos. Entonces, no trabajan bien en equipo, no toleran bien al equipo, o las interacciones, o digamos el manejo también de la autoridad dispuesta, ¿sí? Son cero empáticos, o al revés, es gente que desde la parte social de pronto es más hábil, pero ya son menos resilientes. Entonces, Hogan te permite entrar a ese nivel. Ellos miden también comportamientos en situaciones de alta presión y te miden motivadores y valores, ¿sí? Y tiene una cantidad de mezclas que te miden potencial, que te miden una cantidad de cosas. Por ejemplo, hay una que es de la parte cognitiva,
para altos ejecutivos, que es espectacular también. Entonces tú puedes ver las dos cosas. Hay otra, por ejemplo, Conferry tiene una que es 4D. 4D también tiene casi que las mismas dimensiones, pero tiene otra que se llama velocidad de aprendizaje. Casi todas están girando como en torno a esas tres mismas dimensiones. Hay otras que miden solamente inteligencia emocional. Tenemos esa también, pero digamos que esa no la usamos tanto en cargos de alto liderazgo, sino más en gerencia media, que también es válido. O sea, yo creo que uno debe tener herramientas como para diferentes niveles, pues porque dependiendo de lo que necesitemos también podemos ir pidiendo. Pero claro, hay herramientas ya que permiten medir eso. Incluso puedes hacer un ejercicio situacional y medirlo. Es decir, someterlo con la situación simulada. Lo que pasa es que esas situaciones son un poquito más engorrosas en términos del diseño, para que eso te regogan que en 45 minutos diagnosticas, ¿verdad? Y son herramientas que también en la medida que uno va desarrollando a las personas puede ir monitoreando cómo van avanzando y va mostrando cómo varía en el tiempo. Bueno, influencia, apertura a la diversidad, analítica de datos. Analítica de datos, increíble porque en talento humano no conozco ya mucha gente, ha cambiado, pero no son así como que muy afines a la tecnología, no. ¿Sí? Yo sí creo que las áreas de talento deberían ser mucho más afines a la tecnología. ¿Sí? Entonces, así como dices tú, que tengan el Copilot o el OpenAI al mismo tiempo que abran el Outlook, y hay una cantidad de aplicativos hoy día para todos los procesos de talento humano que realmente optimizan muchísimo tiempo. Y bueno, el tema de innovación, que ahí tampoco los veo tan innovadores. O sea, yo creo que en mi carrera todo lo que es evaluación de desempeño, los modelos de gestión humana, son los mismos de hace 20 años atrás. ¿Sí? Ahí no ha habido mucha innovación. Entonces es curioso cómo nosotros sí tenemos en nuestras manos que la gente innove, cambie, haga, pero las áreas de talento no acompañan igual. A veces el high management tampoco. ¿Sí? De pronto el comercial, el de innovación, el de marketing, pero el financiero, el legal, o sea, los legales son los menos innovadores del mundo. Pero un legal sí que está retado hoy día porque miren lo que le pasó a Uber, por ejemplo. ¿Sí? O sea, nosotros vamos cambiando y como que el ser humano no alcanza el mismo ritmo que ellos mismos generan, ¿cierto? Y el tema de Uber es un tema legal, básicamente. Entonces no logramos esa innovación desde todas las perspectivas y obviamente el talento humano no puede estar lejos de eso, ¿no? Bueno, esto simplemente es como por mostrarles ya para terminar metodología. Esta es la metodología Management 3.0. Metodologías ágiles está el Scrum, que es el que más se conoce, pero ese es bien Project Management, ¿cierto? Hay otro que es como el abuelito del Scrum, que es el Canva, por ejemplo, pero este a mí me gusta porque está muy orientado al liderazgo, ¿sí? Entonces, recomendación que les hacemos es trabajar bajo estas 6 líneas que propone Management 3.0 hacia el tema de liderazgo. Entonces, uno de sus puntos es energizar personas, que básicamente ahí es hacer ese mapeo de talento, identificando fortalezas, valores y lo que le hace sentido a las personas, que es lo que los conecta con el propósito. ¿Sí? Si de acuerdo a ese mapeo, pues yo debería establecer rutas de carrera y ver cómo, como les digo yo, cómo hackeamos el sistema. En términos de desarrollo de competencias, en términos generales, porque los que hoy día tengo en mi equipo, pues más adelante serán mis líderes seguramente. Trabajar mucho el concepto de seguridad psicológica, ¿cierto? La comunicación siempre será un dolor. Todos los métodos de diagnóstico que tiene talento humano, siempre todos salen en tema. Si yo hablo con board members y ellos hacen sus mismos diagnósticos, ¿qué identifican ellos? Problemas de comunicación. O sea, la comunicación es un tema bastante complejo, pero a ellos sí los invitaría más allá. Bueno, hoy día pues ya se han trabajado muchos temas de diferentes estilos y tal, entonces ya todas las organizaciones trabajan mucho los temas de DISC, por ejemplo, de los colores y demás. Pero más allá de eso, yo los invitaría a que generaran espacios de estabilidad psicológica, ¿sí? Para no andar ahí, les recomiendo este libro del Fearless Organization, pero básicamente es tener un entorno de comunicación súper abierto, libre de juicios, para que la gente pueda poner sobre la mesa lo que piensa, lo que dice, las ideas, todo, y después miramos qué hacemos con eso. Los temas de coaching, para mí los líderes deberían ser unos coaches, ¿sí? Porque ahí ahorramos el trabajito de la motivación extrínseca e intrínseca, ¿cierto? Entonces yo ya no me ocupo de eso, yo me ocupo de que tú generes la introspección para que tú decidas qué hacer, ¿cierto? Entonces, más bien como yo voy haciendo esa tarea de coach para que tú mismo generes la introspección y digas, sí, es por aquí, no es por aquí, necesito esto, no, y lo gestiono. La parte técnica. Miren que ahorita el tema de upskilling y reskilling empieza otra vez a ser una conversación. Digamos que estos fueron unos términos que salieron hace algunos años. Pero ahora con el tema generacional, lo que estamos viendo es que como las nuevas generaciones son tan volátiles, para ciertas posiciones, yo sí necesito gente de planta. Ya lo que está pasando es que estamos volviendo a contratar personas muy senior
y más bien es algo reskilling, un upskilling, porque ellos tienen una dinámica distinta. Hay otros temas dentro del sistema que yo sí necesito volatilidad, que entre mis árboles y no pasa nada. O también hay ese talento que es medio inquieto, pero entonces tengo que estar haciendo upskilling también para que ellos se mantengan activos y también me vayan dando como la talla. Eso implica un súper buen mapeo de talento. Yo tengo que saber bien quién es, quién tiene la posibilidad, la velocidad de aprendizaje, quién le interesaría para ver a quién le meto y a quién no. Y pues finalmente todo lo que es práctica e innovación. Este es otro pilar de ellos, de empoderamiento. Esto es una metodología que ellos tienen para delegar, que es buenísimo. Nosotros cuando andamos en esto y cuando enseñamos a los equipos a hacer esto, lo primero que les enseño es a priorizar, porque nunca saben bien de las tareas que tienen que hacer, cuál tiene que hacer primero. Lo que hay que tener el sitio de priorización. Y cuando yo de cuáles son mis tareas prioritarias, con el equipo generamos tableros de delegación. ¿Quién se encarga de qué y a qué nivel de delegación? Es otra herramienta que ellos tienen. El otro tema es la mejora continua, ¿sí? Entonces, ¿qué me sueño? ¿Qué es lo que tengo que hacer para alcanzar ese sueño? Cuando lo pongo a funcionar, ¿qué es lo que está pasando? Y hablamos de feedback y ahí pues miramos a ver de ese feedback que recibo, qué le ha funcionado y cómo lo vuelvo a poner a funcionar y todo el tiempo como generando esto. Hacer este ejercicio, a mí por ejemplo esto me encanta. Yo voy como tanteando un poquito lo que vamos generando, lo que necesito lo voy sacando. A mí misma ya me genera como incomodidad. Ya cuando llevo cierto tiempo con esto, pues ¿qué le cambio? Traigo otra cosa, le conecto otra cosa. Entonces, llevar un poco a los equipos a que eso que les gusta tanto hacer, vean cómo lo pueden ir reinventando, porque al final uno también se aburre un poco a hacer lo mismo. Pero qué rico que es empezar a incorporarle cosas distintas. Bueno, el tema del propósito es un tema muy importante para los negocios. Hoy, a esa imagen que tienen ahí, dirección al video de esa compañía, que no sé si la conocen, es una compañía de e-commerce de zapatos, pero ha sido como uno de los ejemplos en términos culturales. ¿Sí? Ellos tienen una cultura bien particular, pero finalmente esa alineación de cultura es la que ha hecho que esta organización haya sido muy exitosa. Así que les recomiendo que chequen un poquito este ejemplo, que es bien interesante bajo estos métodos ágiles. Temas de estructura. Las estructuras tradicionales son jerárquicas, que son como las arañas. Si yo a la araña le corto la cabeza, hasta ahí llegó la araña. ¿Sí? Pero lo que se promueve en el entorno ágil es más una estrella de mar. Si yo le corto una pata a la estrella de mar, se regenera, ¿cierto? Entonces, es una estructura mucho más horizontal, donde todos ponen, donde todos trabajan de manera colaborativa, donde hay comunicación súper directa, mucha seguridad psicológica. En la jerarquía no sé aquí en Panamá, en Colombia es, dígale doctor. No sé, doctora, no sé qué. Licenciado. Licenciado. Y me dice, ¿para qué? Porque nos hace sentir más empoderados, ¿verdad? Hoy día el empoderamiento no está en el título. El empoderamiento De hecho, decir a las personas, no te pongan en el título. No, es un tema. Se lo ponen, te lo ponen, te lo ponen. Hay un tema que en estas estructuras es bien interesante y es la nomenclatura. La tendríamos que tener, o sea, si eso lo conectamos con competencias, es mucho más complicado no tener la valoración de las posiciones con el título, ¿verdad? Pero cuando uno trabaja en células, pues tiene roles, pero no tiene títulos. Y el rol, o sea, el liderazgo está más en lo que yo soy capaz de hacer, más que porque me llame subgerente, no sé qué, o vicepresidente, chapatas. Pero eso en las jerarquías es muy complicado, porque también va amarrado a la expectativa de las personas, pero lentifica completamente el sistema. Entonces, si el subdirector, no sé qué tenía que aprobar, no está, nos fregamos y ahí perdemos como toda la velocidad que podemos adquirir. Entonces, el llamado es más, que era lo que tú nos decías al inicio de tus estructuras en tu compañía, por eso es que funcionan, porque son mucho más ágiles y si alguien no está, el otro puede también entrar a reemplazarlo. Esto nos da mucha más versatilidad porque yo puedo tener incluso equipos en todo el mundo, como funcionan, por ejemplo, Spotify y Deezer. Ellos tienen sus equipos, uno está en Colombia, el otro en Panamá, el otro en Noruega, el otro y son exactamente el mismo equipo. Bueno, eso es un poco, aquí pues les dejo esa pregunta poderosa que los coaches y ahora qué vamos a hacer, teniendo en cuenta que tenemos que llegar a hackear el sistema, probablemente romper muchos paradigmas, ¿no? En mi experiencia tengo que decirles que cuando yo muestro esto, todo eso sí, y salen de aquí con una ciudad buenísima, vaya implementar. Entonces nosotros hemos tenido casos de clientes como tú digas, móntamelo como tú dices porque así es que me encanta, listo, entonces es así, no, pero espera. No, pero entonces esto, no, pero esto no tampoco así, no, pero entonces esto no tampoco así. Entonces hay que empezar a romper mucho también el paradigma y la inseguridad que tienen las personas frente a asumir la realidad de una manera distinta, ¿sí?
Lo que sí es cierto es que cuando se logra, fluyen más. Y obviamente por eso son mucho más competitivos, porque son más ágiles, pero logran resultados. El ser humano necesita ver el resultado rápido como para sentirse motivado. Cuando no lo ven es cuando la gente ya desconecta, ¿sí? Entonces, es importante que lo puedan ver, pero claramente romper todos esos paradigmas de cómo estamos haciendo las cosas. Y ustedes dirán en las áreas de talento, ¿y ahora qué les pido? ¿O ahora cómo hago mis procesos? Hay mucha data en el mercado de cómo se puede hacer esto. Esos capítulos que yo les mostré, que se los den las memorias, pues es la base para empezar a trabajar los 6 sistemas y las herramientas que hay ahí. Obviamente, el que quiera profundizar sobre esto, pues estamos súper abiertos a compartirlo y a mostrarles cómo. Todo esto tiene herramientas detrás súper lúdicas, súper prácticas, que funcionan y que han resultado muy rápido, afortunadamente. Ya lo hemos puesto en práctica y sí. Habría que entrar a mirar qué estoy haciendo, eso que está implicando, y pues desde ahí qué cosas puedo empezar a reformular poco a poco. Entonces, bueno, esto era como para compartirles un poquito este concepto ágil, cómo lo trabajamos a través del liderazgo, a través de las personas, que vamos a demandar, por ejemplo, de ustedes quienes son cabezas de compañía ahora en nuestras áreas de talento humano, definitivamente tienen que ponerse a acompañar el negocio, ¿sí? No pueden ser personas solamente empáticas que conectan con el dolor de las personas, no, sino tenemos que ver es cómo entonces se conecta más bien con un propósito organizacional, es lo que implicación tiene. No sé si alguno tiene alguna pregunta, inquietud, comentario. Yo tengo una consulta. ¿Cómo encaja la inclusión, digamos, de esa minoría de personas incapacitadas o discapacitadas, mejor dicho, dentro de este sistema de agilidad? Lo que pasa es que el tema de la diversidad, como digo, hoy día nos toca ponerlo así sobre la mesa como en defensa de esas minorías, pero al final eso no debería existir, ¿entiendes? No por el hecho de que tú seas sordo, por decir algo, implica que no tengas una habilidad cognitiva determinada y que no hayas desarrollado un mecanismo de comunicación, ¿sí? Y también uno tiene que empezar a mapear y a ser mucho más sensato en las necesidades de la posición, porque también estamos muy acostumbrados a que las posiciones son más determinadas por la persona y no por la necesidad del cara. Pues te pongo ejemplos. Las aerolíneas, por ejemplo, han empezado a contactar personas con discapacidad auditiva para las pistas. Y eso no te imaginas el dinero que les ahorra, porque pues no se les va a dañar a los oídos. No se les daña abajo con el ruido de los aviones, pero si no expones a otras personas a ese tipo de cosas, ¿sí? Las mismas aerolíneas, por ejemplo, también el tema de las personas de servicio en los aviones, generalmente eran mujeres jóvenes, pero la rotación de esa población era muy alta, porque obviamente son mujeres que pues entran también en sistemas de maternidad y demás. Hoy día no sé si se han dado cuenta que hay muchas personas LGBT ahí que son muy buenas para el tema de servicio. Muchos son hombres, entonces pues no hay tanta rotación, digamos, por temas de maternidad, ¿sí? Hay otras organizaciones, por ejemplo, bancos, han entrado mucho en ciertas posiciones administrativas, las personas no se tienen que desplazar mucho, entonces los temas de las sillas de ruedas. Ahora entra el debate de yo por qué tengo que invertir un montón de dinero en mi compañía generando plataformas y cosas para las personas discapacitadas. Pero esas personas, cuando tú logras hacer esa inversión, si haces el análisis después del retorno es mucho más alto, porque además tienen mucha menor rotación ahí, ¿sí? Son personas que probablemente no estén, que quieren ascender, que quieren, si no les gusta hacer sus tareas, también las personas que tienen ciertas limitaciones cognitivas pueden hacer tareas repetitivas sin problema y ahí las vas a tener eternamente. Entonces es una preocupación menos, digamos, en ese orden de ideas, ¿sí? Lo que pasa es que no deberíamos estar hablando de ese tema porque es que no importaría si fuera sordo, si es capaz de hacer lo que tiene que hacer o si es ciego, lo que sea, pues no pasaría nada, pero sí tenemos muchos matices ahí frente a este tema. Lo mismo pasa con el tema de género. Sí, o sea, las mujeres, por ejemplo, hay tareas que implican temas de seguridad y de fuerza, que por esa razón prefieren no. O sea, por ejemplo, yo tengo clientes que ahora están trabajando programas de mujeres que conducen camiones, ¿sí? Pues tienen pues unos temas de seguridad en vías, pero también de fuerza, tienen que cargar cosas, pero hay mujeres que les gustan. Entonces, pues déjenlas. ¿Sí? Y pues para mí también esa es una preocupación menos, porque además son mujeres que usualmente tienen niños, que son padres de familia, entonces son mujeres que realmente se conectan mucho con esos temas. Si lo puedes hacer, ¿por qué no? ¿Sí? No deberíamos estar hablando del paradigma de no hacernos una tarea para mujeres. Como al revés, si es una tarea de mujer y le gusta a un hombre, pues ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, pero digamos que en términos del planning de talento, mira qué posibilidades tienes y qué necesidades realmente tienes y eventualmente acudir a una población que esté disponible y un poquito observa. Ahora, eso implica también
seguridad psicológica. Entonces ahí va el tema de inclusión, porque entonces hay gente que puede tener población diversa, pero no es inclusiva. Entonces yo empiezo a traer personas con discapacidad, pero entonces no son incluidas dentro del marco cultural de la organización y eso también es un problema, ¿sí? Entonces también tenemos que empezar a generar esa narrativa frente a los temas, que no es tan fácil. Yo creo que esa es la parte más difícil. O sea, traer personas también, en mi experiencia, ha sido más difícil por los grupos que quieres atraer que por uno, ¿sí? Vaya y contacten, o sea, ¿dónde están? ¿Sí? En Colombia, por ejemplo, hay una estadística que habla que las personas se presentan a los procesos de selección, pero no van a las entrevistas, por ejemplo, porque se sienten muy inseguras. Uno no sabe dónde están, tampoco saben cuánto cobrar. O sea, traerlas también es muy complicado, pero una vez las traes, que las incluyan y que no las traten como los que son diferentes. Entonces, esa es la complejidad. Pero si tú te pones a verlo desde el punto de vista de planning y de practicidad, entra todo el discurso y hace mucho sentido. Y son personas que desde su misma vivencia personal pues también tienen mucho que aportar. Y eso uno tiene que ver cómo saca adelante. Pero para eso, pues en términos de la agilidad, pues toca ver la complejidad del sistema en términos de cultura, cómo se combina. Pero pues claramente la diversidad aporta. Y apuntarte, o sea, estás hablando de sistemas subordinados y en el día a día, cuando de repente pierdes un colaborador de la compañía, tienes que sustituirlo, es un momento para entender realmente si quieres que ese sistema en el que va a entrar, en el que vas a incluir un nuevo agente, quieres que siga funcionando igual o quieres que derive más, por ejemplo, a un sistema autoproductivo, un sistema de crecimiento, etcétera. Para eso entiendo que necesitas entender, cuando metes a gente, qué agentes debe funcionar, es decir, qué tipos de personas tienes, si son competitivas, si son colaborativas, si son más orientadas a la creatividad. Entonces, no sé si hay alguna herramienta que sea capaz de medirte en un pequeño equipo, por ejemplo, de desarrollo. Tienes dos personas que son más derivadas a la practicidad, ¿no? A los datos, más orientado, y quieres irte hacia un lado, igual esta persona que tienes que incluir tienes una persona más derivado a una personalidad colaborativa. Sí. ¿No? Y necesitas un líder también que oriente esa colaboración. En el día a día entiendo que eso es muy complicado porque en cuanto pierdes un colaborador, el miedo que tienes de retrasos en proyectos y pérdidas es enorme, pero de cara a una estructura a largo plazo de crecimiento, de derivación de talento en una compañía, no tienes este tipo de herramientas, no sé si las hay, Sí. tienes súper mapeado cada persona y te permite llevar áreas a un lado. Sí. Claro que hay herramientas. ¿Qué tienes que empezar a mirar ahí? Por ejemplo, temas de cómo es la construcción de personalidad, ¿sí? A través de la personalidad tú puedes ver si son personas mucho más racionales, más orientadas a la tarea o son más relacionales. Entonces uno sí tendría que tener el mapa de eso. Hay herramientas para medir eso, hay herramientas. La personalidad te da el cómo se comportan, el motivador te dice el por qué se comportan, cómo se comportan, ¿sí? Entonces yo puedo ser una persona muy analítica, pero con un alto motivador, por ejemplo, de ayudar a otros, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que tener claridad sobre eso. Y frente al marco de liderazgo, como te digo, el tema de inteligencia emocional es súper clave, porque ellos son al final los que tendrán que hacer que el sistema operara de una manera distinta, ¿sí? Si uno tiene ese mapa y toma esas decisiones de manera planeada, pues tiene que ver como todo el collateral damage que puede haber ahí, ¿cierto? Porque yo me puedo inventar el equipo divino, súper complementario y tal, pero entramos en el sesgo del endogrupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede dentro de lo que yo he visto? Se va el personaje tal que además ahí tiene vínculos afectivos con los demás, seguramente es una persona que ha sido exitosa, entonces como que automáticamente el equipo quiere uno igualito, ¿sí? Entonces, a veces mi decisión es, primero que todo, encontrar uno igualito es imposible, ¿sí? Puedo encontrar algo parecido, pero igualito no va a ser. Y por otro lado, ellos como que le hacen el duelo a la cosa, entonces en el duelo que hacen como que tienden a rechazar ese nuevo y entran en el sesgo del endogrupo, que ese es otro tema que uno tiene que mapear, qué tipo de sesgo tiene el grupo. Entonces, el mismo sesgo lo expulsa el sistema. Entonces, yo como líder sí tengo que ver cómo esa pieza empieza a entrar y qué necesita el equipo para que eso se inserte. Tienes que tener mapeado el equipo, sí hay herramientas para hacerlo. El líder debería conocerlas porque generalmente esas herramientas las tienen los de talento humano. No las tienen los líderes y no las conocen y no las saben leer. Mi experiencia sí me ha mostrado que cuando el líder lo conoce y lo maneja, es impresionante lo que se logra desde ahí. Y también lograr desde el liderazgo mucha autoconciencia. Es decir, yo como líder también tengo que ser consciente, yo que lo tengo, si yo entro a operar el equipo, cómo se comporta el equipo cuando yo estoy ahí, cuando no estoy ahí, cuál es mi fortaleza, cuál es mi debilidad, que necesito que mi equipo compense.
O sea, todos esos movimientos entre personas hay que tenerlas demasiado claras, desde el liderazgo y desde la conformación del equipo. Y esto que te iba a preguntar en ese momento es cuánto de legal, de cierta manera, y moralmente, ¿no? Es tener tan definido a las personas con las que trabajan. Es decir, porque al final, conocer la personalidad del individuo y cómo se va a comportar no deja de entrar en un aspecto de privacidad del individuo, pero además si quieres mapearlo bien, al final tienes que tener incluso análisis de sentimiento de las comunicaciones que tiene con otros colaboradores, saber con quién se va bien, con quién mal, y estás entrando en un punto que no deja de ser, o sea, al final un colaborador dedica un tercio de su vida a trabajar en tu compañía, tienes mucho tiempo, entonces también es una parte personal de su vida, su crecimiento, porque, joder, o sea, es un tercio de su vida, o sea, de hecho casi la mitad de su vida consciente la está trabajando. Entonces, ¿hasta qué punto puedes entrar en ese área privada de vida que lo hace realmente solamente obtener riqueza y poder sobrevivir? Claro. Bueno, lo que pasa es que hoy día tú no lo ves tanto como que tú estás aquí para proveer riqueza a la sociedad, ¿sí? Sino de todo. Para él. Claro, Él sino lo hace es por un su bien. ecosistema, exacto, un ecosistema donde él es parte de, donde él tiene una ganancia, pero él es parte como parte. Entonces, también hay que verlo así. Ahora, estas herramientas, pues obviamente tú no las puedes usar, hacerlo, ¿sí? No he tenido la primera persona todos los años que llevamos con esto, fíjate, cuando me las pruebas, también, generalmente las personas están abiertas a esto. Por eso la premisa de la transparencia es tan importante, ¿sí? Porque también es importante hacerle saber a la persona que esto es un mecanismo de desarrollo para él. Si no quiere ser desarrollado, bueno, pues ya ese es tu tema, ¿verdad? Pero tú tampoco me exijas nada como empleador, porque pues yo qué más puedo hacer si es que no tengo las herramientas para poder hacer crecer, ¿sí? Pero en general esto debe ser percibido como un ejercicio que además ellos deben conocer y que así como yo conozco el mío, también puedo conocer el tuyo para ver si interactuamos los demás. Es parte como de las reglas del sistema y de la seguridad psicológica que se abre. Cuando el tema empieza a ser complicado, cuando eso empieza a ser mal utilizado a través del juicio, o yo utilizo esto para sacarte o para juzgarte, para evaluarte, eso debería ser el uso adecuado de eso. Y con muchas gracias. Precisamente por eso el manejo que hagan los líderes y talento humano, ese tipo de información pues, es súper importante, pero al final tiene que ser transmitida a la persona y la persona la tiene que conocer y tiene que saber cuál es el resultado de eso y para qué se utiliza y si eso está siendo usado en un mapeo, debe conocer el mapeo, ¿sí? Hay mapeos que uno no socializa con todo el mundo, como por ejemplo un mapeo potencial. Tendría por qué conocerlo, o sea, donde tengo yo fichados como mis acciones potenciales y nada. Esa es información que tiende a manejarse más confidencial, pero precisamente para manejar la equidad entre las personas y no generarse diferencias. Es una herramienta simplemente de administración de talento, ¿sí? Pero las personas saben que existe, no saben qué tiene adentro, pero saben que existe y que todos son mapeados con eso y yo accedo a hacerlo, ¿sí? Entonces, en general, cuando son herramientas más vistas para el desarrollo de cada cual, no habría, o sea, no había una persona que diga, no, yo quiero. Sí me pasó una vez, hicimos unos talleres justo con un equipo de tecnología y entonces los llevamos a hacer unos mapeos de equipo y ellos tenían talleres cada quien. La tarea del primer taller era mapear tu equipo, pero invítalos a ellos. Les entregamos la metodología y ellos con su equipo debían trabajar. Y por ahí hubo uno que dijo, no, ¿y a mí por qué me van a etiquetar? ¿Y por qué me van a no sé qué? Nada? Y hizo resistencia del líder porque no sabía muy bien. Ahí aplicamos la del sistema. Deja que el sistema se autorregula. Ese es el principio básico. O él sigue las reglas del sistema y se conecta o el sistema lo va a expulsar. Cuando él hizo resistencia, el sistema empezó a generar la expulsión y a decir, ah, bueno, a nosotros sí nos gusta, a ti no, entonces chao, nosotros nos quedamos. Entonces, cuando él vio eso, no, yo sí quiero formar, se conectó al sistema. Entonces, también hay que entender un poco cómo funciona el sistema. Pero en general son herramientas que son percibidas como temas de desarrollo y así hay que mostrárselos y hay que tener esa información de manera transparente para que eso se maneje. En Estados Unidos, por ejemplo, solía haber mucha resistencia a medir eso, porque decían que es una discriminación, claro, para los procesos de selección, pero cuando es un tema de desarrollo, es más peor, si la persona no accede, pues ahí verás si quieres ser parte del sistema. Estaba preguntando más, pero es mi campo y está preguntando. Pues bueno, eso no es mi campo relativo, porque es que yo creo que a los líderes son a los que más les duele la gente. No, sí, pero mi campo es que tengo miles de preguntas. Pero mira, a mí me encanta compartir eso. O sea, si quieres, después nos juntamos y pregúntanos todo lo que quieras, te recomendamos, te mostramos, incluso te puedo mostrar ejemplos de otras prácticas en la vida real. Vale, sobre todo porque y esta es la última, ¿eh?
Claro, es que si no, se me olvida. Para poder crear la estructura para determinadas zonas de trabajo de una compañía, ¿hasta qué punto sabes cuál realmente tiene que ser el equilibrio de las personas? Es decir, mapeas, dices, vale, yo mis objetivos, a que mi compañía es estos puntos, quiero que se desarrolle este área en esta dirección, que consiga estos objetivos, que tenga esta rentabilidad, que tenga esta venta. E igual las personas que tengo en el sistema no van orientadas ahí porque no tienen la capacidad de llegar a ese punto. No por skills, no por tal, sino porque simplemente la estructura que hay creada, ese sistema complejo, no tiene esa capacidad de llegar hasta ahí. ¿En qué momento dices, ok, paramos la máquina, qué priorizas? ¿Los objetivos de la compañía o la capacidad de equipo que tienes y te adaptas a los objetivos que puedes conseguir? Porque realmente igual intentar forzarlo va a ser quemar equipo, gastar presupuesto y que al final los números no cuadren porque esa parte del sistema no te va a funcionar. Sí, eso depende de qué tan dramático sea el cambio, ¿sí? ¿Qué uno debería hacer? Que es, por ejemplo, te voy a decir, yo puedo tener una compañía que haya sido muy de operar. Por ejemplo, yo tengo casos de equipos que quieren empezar a ser mucho más orientados a la innovación, a la experiencia y cliente, pero cuando tú los mapeas, son súper ejecutores, súper de seguimiento de tareas y más. Entonces, ahí lo que uno tiene que entrar a mirar del mapeo es ver también desde sus motivadores y de su estilo cómo los puedo convertir a eso. Por ejemplo, la gente que es muy ejecutora y muy analítica sí es muy curiosa. Entonces, de pronto yo les puedo decir, bueno, mira, te voy a enseñar esta nueva metodología y por ahí ahora tengo que alinear expectativas también porque no puedo pretender pues, que este sea el Elon Musk del equipo, no, porque pues digamos que son personas mucho más interesadas en eso, entonces a través de su estilo los empiezo a hacer. Y lo que va pasando es que si el equipo va rotando naturalmente, yo ya sé que tengo que empezar a involucrar otras figuras e ir preparando el equipo porque las figuras van a ser muy disruptivas, ¿sí? Ahora, sí hay organizaciones que son muy radicales en eso y efectivamente si el talento no está, probablemente si tengo el espacio de migro a un área más transaccional y traigo un equipo nuevo o eventualmente cambio el equipo. Eso sí pasa y hay empresas que lo hacen. Pero pues también eso depende mucho de lo que pasa. Yo que veo ahora muchas fusiones de compañías, entonces la nueva viene como con ese tema, pero entonces hay que ver de todo el talento que tienes de las dos, con quién me quedo y con quién no. Generalmente pues la que trae esa nueva energía es la que tiene ese talento y la otra, por más de que esa organización original no los quiera sacar, naturalmente ellos mismos se van saliendo del sistema porque esas reglas del sistema ya no les gustan y entonces no aprovechen y empiezan a generar como ese pecado, ¿no? Entonces fíjense que esa es una pregunta súper buena porque el tema es de planeación. El tema no es de póngalos ahí, fuércelos, empújelos, cotélos, o sáquelos a todos y tráigalos. No, es un ejercicio de planear y decir, bueno, esto es lo que va a pasar en este momento. De hecho, fíjate que nosotros ahorita a nivel global, que este ha sido un ejercicio muy lindo, porque hemos tenido que unir, de hecho, estamos trabajando en el equipo nuestro de España, España, Brasil y Colombia, estamos trabajando ahí. Una organización que nos dijo, vamos a cambiar nuestro estilo de gobernanza. O sea, va a cambiar todo el mindset estratégico de la compañía y cambiaron todas sus primeras figuras. Nos pidieron evaluar todo el equipo de alta dirección global para ver quién va y quién no va. Entonces, hay que empezar a mapearlo y es un tema que ellos están haciendo. O sea, en ese momento están con una empresa de consultoría en ese marco estratégico y al mismo tiempo entra la otra consultora a empezar a mapear el talento. Incluso van a puntos donde ellos me dicen, si en Panamá tengo una persona buenísima con alto potencial y no tiene sucesor, no la puedo mover. Entonces es como también decimos, oiga, Panamá, hay que empezar a generar esto para empezar a generar movimiento. Entonces esto empieza como a montar todo el engranaje de desarrollo. Pero se hace y se hace a diferentes niveles de drasticidad, si se permite el término, dependiendo de lo que esté buscando. Ya está, gracias. Pero con mucho gusto estamos felices de seguir compartiéndote y mostrándote ejemplos si quieres. ¿Estoy separada? Yo estoy base Colombia, cada cierto tiempo vengo, pero Lizzy está en base Panamá. Igual pues la tecnología nos apalanca ahí también, así que podemos tener algunos encuentros.